Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Mónica. Hoy tenemos una super idea para hacer este vídeo. Vamos a utilizar láminas de acetato y también vinilo adhesivo para hacer un proyecto para el Día de la Mujer. Así que, quédate conmigo, que comenzamos. Bien, para comenzar a trabajar este proyecto vamos a ir a archivo, importar desde tu ordenador o desde tu PC y ubicamos la carpeta donde tenemos las imágenes. Imágenes que tienen que tener el formato SVG, que es el formato que podemos trabajar en el programa de Scan Comproder. Selecciono toda la imagen, la hago más pequeña y doy a agrupar para que al mover no se queden piezas sueltas. Otra manera de llevar dichas imágenes al programa es seleccionar directamente la carpeta, buscar la imagen que necesitamos, arrastrar hasta el programa y listo. Ya tendríamos también nuestra imagen en nuestra mesa de trabajo. Ahora bien, para trabajar necesito un rectángulo y un círculo. A cada una de estas dos piezas le daré una altura y anchura diferente. Y para eso voy a ir a editar. Recuerden, en la parte derecha, aquí le quito la palomita de relación al aspecto y le doy la medida que necesito. Si has llegado hasta aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones dando clic a la campanita. Ahora bien, el círculo lo que hice fue duplicar y colocar en la parte superior un círculo en cada extremo. Voy a dar un poco de zoom para que ustedes vean cómo podemos arreglar para que quede bien situadito estos dos círculos. Nos ayudamos del puntito que trae, un puntito azul que traen todas las piezas, todos los básicos traen ese puntito. Y como el rectángulo tiene bordes o esquinas redondeadas, pues colocamos para que queden bien rectas. Damos a alinear seleccionando las dos piezas y luego seleccionamos rectángulo también y damos a sustraer. Ya tendríamos la primera parte del rectángulo arreglada. Ahora bien, este círculo lo voy a llevar hacia adelante porque cuando trabajé el rectángulo quedó en la parte de atrás. Y lo muevo hasta la parte de arriba superior o hasta la parte superior central del rectángulo. Selecciono las dos piezas y doy a alinear en medio y luego a sustraer. Y ya tendría el agujerito. Ahora voy a trabajar lo que es la imagen de la hada. Lo primero que hago es hacerla más pequeña para que pueda entrar a la parte del rectángulo, ¿vale? Luego lo que hice también fue desagrupar para trabajar las mariposas de una manera diferente, hacerlas más pequeñas o moverlas de sitio. Eso va a depender de lo que necesite en ese momento. Como pueden apreciar, estas maripositas, si ves que hay unas que son más pequeñas, también las puedes eliminar, porque a veces a la hora de llevar a cortar, la máquina te las elimina o si te las corta mal. Entonces es mejor eliminarlas y así no tienes ese problema. Ahora bien, la imagen me parecía que quedaba muy sencilla, así que puse texto. Y me ayudé de esta que está aquí, ¿vale? Si quieres puedes. Así que lo que hago es cambiar el color o ponerle color y cambiar el modelo de fuente. Hacerlas más pequeñitas, seleccionarlas todas para que puedan entrar en el rectángulo. Pero aquí me di cuenta que la palabra quieres estaba como muy recta, así que había que hacerle un cambio. Así que fui y seleccioné un elipse para ir a trazar esta imagen. Así que voy a editar, ajustar trazado y listo. Y abajo en la parte derecha le doy a convertir a formas y ya tendría mi frase o mi palabra un poco curvada. Un poco no,
curvada. Así que luego voy a ir también a lo que es los bordes y voy a seleccionar estas mariposas que están aquí. Y también me voy a ayudar para hacer un corte o dividir esta pieza porque está muy grande de un círculo, ¿vale? Vamos a hacer más pequeño este conjunto de cositas que seleccionamos, colocamos en la parte de abajo del rectángulo. Miren, no me gustaba cómo quedaba, así que lo que hice fue dividir ayudándome del círculo. Recuerden que también tienen un vídeo de cómo trazar, de cómo dividir las piezas. Se los dejaré en la i de información. Y también tienen otro vídeo de cómo pueden editar estas imágenes cuando tenemos estos problemas que están viendo. O sea, cómo pueden editar los puntos de edición, ¿vale? O sea que tienen 3 vídeos en el canal. Primero, cómo hacer texto en curva. Luego, cómo dividir las imágenes. También tienen cómo editar los puntos, así que pueden ir al canal y revisar todos los vídeos que hemos subido hasta el momento. Y ya de paso te suscribes en el canal para que no te pierdas las actualizaciones cada semana. Ahora bien, seleccionamos todas las piezas que son o que van a ir cortadas con vinilo y agrupamos, ¿vale? Una vez agrupadas, ¿vale? Voy a mover un poquito que esta me queda muy arriba. A ver, así. Ahora bien, una vez solucionado el tema del espacio con el texto, seleccionamos todo lo que vayamos a cortar en vinilo. Vamos a capas y presionamos el ojito con la intención de que quede oculto. Y solo quedará el rectángulo que tenemos que cortar en acetato. Llevamos el archivo para corte y cuando esto se haya cortado hacemos lo mismo. Nuevamente vamos a capas, dejamos en esta ocasión visible lo que vayamos a cortar en vinilo y ocultamos el rectángulo. En el grupo de manualidades te dejaré el archivo para que puedas descargarlo y el enlace te lo dejaré abajo en la descripción del vídeo. Al final del vídeo te dejaré imágenes del proyecto terminado. A mí me encantó muchísimo para regalar en el Día de la Mujer y si a ti te gustó déjamelo saber con un gran me gusta. Además, si tienes un consejo para mejorar el contenido del canal, por favor déjamelo saber en la sección de comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que presiones en la campanita para que YouTube te diga cuando tenemos contenido nuevo en el canal. Y bueno, te dejo como siempre besos a montones y muy grandes como montañas. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Monilidades. Adiós mundo.